Nunca fui violada por nadie de mi familia, pero tenía esa tendencia y esa inclinación. Y entonces cuando llego a la juventud, pues ahí yo empiezo a cortar clase, ahí tuve mi primer, ¿verdad? Mi primer noviecito, por decirlo así. Y ahí pues lamentablemente pues tuve mi primer acto sexual, que fue a los 13 años. Cuando me casó con el padre de mis hijas a los 16 años, no me casé porque estaba embarazada, me casé porque estaba rebelde. Quería salir, ¿verdad?, de ese formato familiar y yo quería hacer mi vida y lo que me diera la gana. Trataba, pero había algo que no me dejaba, había algo dentro de mí que yo no podía porque yo estaba luchando con eso. Lo más que estuve cuando me casé con el padre de mis hijas a los 16 años, pero después de esos 4 meses ahí comenzó, ¿verdad?, nuevamente a renacer esa conducta que estaba latente, estaba ahí dormida. A continuación, tu programa Dios me hizo libre por Maranata 911. Dios les bendiga de manera especial. Bienvenidos una vez más a una nueva edición de Dios me hizo libre por aquí por Maranata 911, Maranata Radio Ministry. También a los que nos escuchan o visitan nuevamente el contenido en YouTube, no olvides buscar en YouTube Héctor Delgado y ahí puedes volver a revisitar el contenido y encontrar cada episodio de cada uno de los programas de Maranata. Así que te invito a que lo compartas, que le des like y que testifiques también ahí. Deja tu comentario si te tocó alguno de los episodios para que sea de bendición a otras vidas. Hoy nos acompaña una sierva del Señor que nos estará contando su historia. Como siempre digo, ese momento que marcó un antes y un después. Y está hoy aquí para decirnos, Dios me hizo libre. Y nos acompaña hoy Eunice de Túa. Que te bendiga, Eunice. Amén, amén. Gracias por la invitación. Gracias a mis pastores, primeramente a Dios, ¿verdad?, por darme la oportunidad de yo poder testificar, ¿verdad?, en esta plataforma para así de ser de edificación a aquellos que nos escuchan. Amén, gloria a Dios. Gozamos que estés aquí. Amén. Y de una forma u otra siempre comenzamos dándole una introducción a las personas para que conozcan quién es Eunice, dónde naces, dónde creces, dónde se origina la historia de Eunice. Pues mira, pues yo nací en Estados Unidos. Mi papá, pues al sol de hoy, gracias al Señor, pues está vivo. Mi mamá falleció. Yo soy de Río Piedras. Soy la cuarta hermana, somos 5. Y yo soy, ¿verdad?, la cuarta y la única que le sirve al Señor en mi casa. Eunice, esa niñez, ¿cómo era? ¿Eras una niña feliz? Si pudieras describir cómo fue esa etapa de tu vida. Pues mira, pues era una niña como la mayoría de hoy día, ¿verdad? En los hogares, pues no fui abusada, no tuve ningún problema. Era una niña, ¿verdad? Dentro de las facultades que mi mamá tenía, pues estuve en colegio, pero era un poco difícil, desobediente, tremenda, mentirosa. ¿Verdad? Que esas cositas fueron marcando, ¿verdad?, lo que fue mi identidad en ese momento. Y aquí estamos al sol de hoy. Y eso era quizás una conducta aprendida o nació que recuerdes, ¿verdad? ¿Por qué mentir si era que cogían un juguete, un dulce o algo? ¿Por qué nació esa forma de ser? Pues mira, no era porque lo veía, era simplemente porque había algo en mi interior que me hacía ser así, ¿verdad? Y hay luchas y batallas que nosotros como seres humanos a veces no las podemos decir, ni las podemos, ¿verdad?, presentar de alguna manera u otra, pero en nuestro interior, ¿verdad?, hay unas luchas que combaten dentro de nuestro interior y lamentablemente, pues, así me fui alineando. Y mi mamá era una mujer luchadora, una mujer trabajadora, que siempre dentro de sus facultades me pudo dar lo mejor. Una madre abnegada, ¿verdad? Éramos 5 y yo siempre estuve apegada a mi mamá. Pero nunca te puedo decir que ella me enseñó lo que era mentir, unos comportamientos de desobediencia que tenía. Yo era una cosa en su cara y otra cosa, ¿verdad?, cuando estaba en la escuela, estaba con mis primos.
así era mi conducta. Sí, que era una época que decían, Eunice está tremendita. Exactamente. Y naces en ese hogar con hermanos y familia, así que puedes describir esa época de tu hogar como un hogar tradicional, donde va uno creciendo, desarrollando, soñando, travesura, y la escuela como era de la misma forma. Pues mira, tenía buenas notas, era aplicada dentro de todas las cosas, pero llegó un momento, ¿verdad?, en la adolescencia donde fui poniéndome un poquito más rebelde. Cuando aún yo estaba en la edad de 5 y 6 años, ¿verdad? El testimonio que yo tengo, ¿verdad? Pues un poquito fuerte, ¿verdad? Yo tenía, yo recibía como unos ataques, ¿verdad? Demoníacos, por decirlo así. Sí, que ahora que estás adulto y conoces del Señor lo puedes entender. Exactamente. Entonces yo me autosatisfacía y nunca fui violada por nadie de mi familia, pero tenía esa tendencia y esa inclinación. Ujú. Y entonces cuando llego a la ¿verdad? A la juventud, que estoy en intermedia, pues ahí yo empiezo a cortar clase, ahí tuve mi primer, ¿verdad? Mi primer noviecito, por decirlo así. Y ahí pues lamentablemente pues tuve mi primer acto sexual, que fue a los 13 años. Para llegar ahí y ir avanzando a esta etapa que comienza todo este mundo, antes de eso, previo a toda esta vida, ¿el Señor en tu familia, en tu entorno, era conocido? ¿Sabías de que había un Dios? ¿Se hablaba de Dios en tu casa o no era un tema? No era un tema, es como la mayoría de las familias, ¿verdad? Tradicionales, que somos católicos, romanos, pero de ahí en fuera no había más nada. Sabía que había un Dios en los cielos, pero nunca sabía que Jesús había muerto en la cruz, pero no sabía el significado por la cual Jesús había ido a esa cruz a morir por mí. Que era tu nombre, que también estaba incluido para salvación. Amén. Wow, sí, que entonces naces en un lugar que Dios no es el centro. Exacto. Mencionas, ¿verdad?, que en tu temprana edad comienzas quizás a descubrir tu cuerpo y se abre una puerta a la sexualidad desde temprano. Exacto. Y eso te lleva, ¿verdad?, a este mundo que muchas personas, ¿verdad?, abren en destiempo a la sexualidad y a explorar. Y te llevó a la escuela, comienzas este primer novio y entras en este mundo que por primera vez tienes relaciones sexuales con un jovencito a tus 13 años. Exacto. Como decíamos anteriormente, y de lo que estás hablando, no hay como una acción que te marcó, un clic de un abuso, simplemente esta puerta se abrió. Y el enemigo pues tomó ventaja, ahora que tenemos conocimiento lo podemos decir de esa manera, y te llevó a ese mundo. ¿A dónde te llevan estos pasos, Eunice? Pues mira, como mencionaste, no hubo algo en particular así como un abuso, pero sí, ¿verdad? Mi mamá, pues lamentablemente, pues tuvo varios matrimonios. Uh-huh. Entonces, a ella fue abusada emocionalmente, fue abusada, ¿verdad? Pues lamentablemente, pues mi papá, los papás de mis hermanos, porque somos, yo tengo un hermano que es del mismo papá. Tengo 2 hermanos que son del mismo papá y tengo mi hermano menor que es de otro papá, así que son tres padres diferentes. Y los 3, pues lamentablemente mi mamá, pues cayeron en el, no sé cómo utilizar, estuvieron con otras mujeres. Traición. Hubieron traiciones. Entonces, y yo determiné, cuando yo veía esa causal, ¿verdad? Yo dije, a mí no me va a pasar lo mismo. Y entonces, pues, yo era muy precoz para mi edad, porque como te comenté, a la edad de 5 o 6 años ya yo me estaba autosatisfaciendo. A los 13 años cometo mi primer acto sexual sin yo tener conocimiento, a consecuencia, ¿verdad?, de que yo hubiese caído embarazada, lo que cual, gracias a Dios, pues a esa edad no caí embarazada. Y comencé a tener ese patrón. Cuando cometo ese primer acto sexual, ahí yo empecé a cortar clase, ahí yo empecé a ir a la playa, ahí yo empecé a desenfrenarme más de lo normal y a ser mucho más desobediente de lo que yo era. Porque, ¿verdad? Eso como que me jalaba. Sí, que el acto sexual no solamente abrió la puerta del placer, sino también abrió otra mentalidad, ser
irreverente, irresponsable con tu vida, la educación. O sea, y traigo este tema para lo que nos escucha, que porque obviamente el enemigo quiere vernos en el suelo, pero a veces solo nos enfocamos en una sola situación y tenemos que ver el macro. Exacto. Que no solamente es el placer, la puerta a la sexualidad, sino a que ya te da igual, el valor que tenías al principio lo vas perdiendo, te vas tornando un poquito más poca importancia a tu futuro y quieres vivir la vida, como dicen muchos por ahí, desenfrenada y disfrutarla. Exacto. Y como bien mencionas, ¿verdad? Tienes este ejemplo que dijiste, yo no voy a vivir lo que mi mamá vivió, de fracasos, de sufrimiento, porque seguramente muchas veces la viste llorar, pelear, sufrir, tratar de defenderse de agresiones emocionales y no ver que era vulnerable. Y ya tú estabas viendo, yo no voy a ser una mujer vulnerable. Yo voy a ser dueña de mi vida, en cierto modo, pero le estabas en realidad entregando tu vida al enemigo. Exacto. Para que te llevara como una marioneta de aquí para allá. Tienes todas estas experiencias y comienza esta conducta en ti. De alguna forma tus padres trataron o tu mamá en este caso, ¿verdad? Mira, no cojas este camino. ¿Buscaron la forma o ya tú estabas enfocada en esa ruta? Pues mira, algo bien curioso era que yo no lo daba a conocer. Y a veces es bien importante que los padres, a veces pasamos por, ¿verdad?, percibido que nuestros hijos están luchando con unas batallas que a simple vista no se ven. Y yo tenía esa lucha. Y hoy día yo exhorto a los padres que en algún momento, ¿verdad?, se sienten con sus hijos, mira, tú estás bien, porque es importante tener esas conversaciones. Esas conversaciones se hablan en casa. Y hoy día, ¿verdad?, en la generación en que estamos viviendo, vemos ese tabú todavía, ¿verdad?, en que no, yo no puedo hablar con mi hijo. O lo normalizan. Exacto, lo normalizan. Y pues, ¿y qué hace el niño? ¿Lo aprende qué? En la calle. Y hoy en día tenemos la tecnología. Si tú no se lo enseñas en casa, la tecnología se va a encargar de enseñar cómo va a ser tu vida, cómo va a ser tu vida sexual, cómo va a ser tu vida sentimental, tu vida económica, porque hoy tenemos un trend que todo el mundo quiere hablar y quiere aconsejar. Y a veces, quizás en el hogar, mientras la mamá y papá están en la sala viendo los biles, cómo pagar y cómo seguir adelante, en el cuarto hay un niño empapándose de internet y siendo educado de una manera torcida, por decirlo de esa forma. Y le cambia todo. Me haces pensar y ¿verdad? Cuando comenzó esta conducta en ti, ¿tus papás llegaron a descubrirlo, tu mamá, y lo normalizaron o trataron de evitar que tú comenzaras esta forma de explorarte y demás? Pues ellos nunca lo supieron. Nunca lo supieron. Pero sí, yo tenía un noviecito, que eso ya era un indicio, ¿verdad? Pero me lo permitió mi mamá, porque mi papá, pues, no estaba en casa, porque ellos estaban ya divorciados. Mi papá vivía en Estados Unidos y ella nunca se dio cuenta. Yo traté a la medida posible de tratar de esconder lo que yo en mi interior sufría en mi soledad, porque aún yo teniendo esa conducta, yo sabía, ¿verdad?, que algo yo estaba haciendo mal. Pero no tenía a nadie, no tenía, ¿verdad?, mi mamá, porque nunca se lo descubrí, porque nunca lo supo. Porque ciertamente cuando hay un hogar que está el Señor y hay alguien que está dando rodillas por los hijos, siempre el Espíritu Santo va a revelar lo que está pasando en el hogar. Y yo no tenía esa, ¿verdad?, no tuve esa oportunidad. Y mi mamá nunca se enteró de esa conducta que yo tuve, nunca. Y al sol de hoy, ¿verdad? Ella falleció. Yo cuando soy conocida por Dios, ¿verdad? Ella estuvo viva, pero nunca tuve esa oportunidad de sentarme, mira, mami, yo pasé esto. Nunca tuve esa oportunidad. Dios sabe también por qué permite o no permite, porque quizás a lo mejor hubiera llegado una frustración a ella como madre. El ver que todo lo que pasaste, si ella no se dio cuenta, y a lo mejor ibas quizás a lacerar una área que Dios sabe. No, y después de eso mi mamá conoció, ¿verdad?, que yo me caso y todo, mi mamá conoce del Señor. Y hoy día yo soy producto de una oración de una madre. Gloria a Dios. Que ella me decía, Eunice, tú estás errada en lo que tú crees, ¿verdad? Porque yo cuando me caso con el padre de mis hijas a los 16 años, no me casé porque estaba embarazada, me casé porque estaba rebelde. Quería salir, ¿verdad?, de ese formato familiar y yo quería hacer mi vida y lo que me diera la gana.
Y ella siempre me hablaba, mira, Jesucristo, cuando ella conoció del Señor, y hoy día yo soy producto de eso. Gloria a Dios. Gracias a Dios por esas intervenciones del Sí. Señor en nuestras vidas. Esta vida tuya continúa desenfrenada y comienza tu mundo a tomar unos giros a temprana edad. Ujú. Los estudios siguieron, los dejaste, comienzas a trabajar. ¿En qué área se ubicó esa parte tuya de formación? Pues mira, yo me salí de la escuela, después yo cogí el 4º año por estudios libres, lo que se llamaba Supérate, que no sé si hoy, al día de hoy, ¿verdad? Todavía está en funcionamiento. Y yo decidí, ¿verdad?, en tomar una carrera que es lo de cocina, que es chef. No me fue muy bien porque después yo determiné que yo no quería llegar a mi casa de trabajar, de cocinar y la cocinar. Pero siempre fui, gracias al Señor, siempre me destacaba. Y en esa área cuando ¿verdad?, estudié cocina, pues tuve unas medallas, pero después me arrepentí. Salgo embarazada de mi segunda niña. Y siguieron pasando los años y mi mamá ahí me dice, mi mamá era enfermera, me dice, Eunice, ¿por qué tú no te tiras a estudiar enfermería? Y yo como que no me gusta bregar con sangre. Y ella pues fue un canal que Dios utilizó, ¿verdad? Y hoy día llevo 17 años de enfermera. Uh-huh. Y esa es mi profesión actualmente. Qué bendición. Eunice, siempre en esa época, aunque Dios no estaba presente, pero uno a veces tiene amistades que conocen al Señor o gente que cercana a Dios. También intentó el Señor por amigos o compañeros de trabajo como que hablarte de Dios y lo ignoraba o nunca pasó. Nunca pasó. Realmente que yo recuerde nunca pasó. Durante ese transcurso, sí, ¿verdad? Que cuando ya yo me caso con el padre de mis hijas, ahí mi mamá conoce del Señor. Conoce exactamente. Y ahí entra en el escenario. Exactamente. Para viajar en este tiempo, en esta época en la que te encontrabas y viviste, cuando llegas a lo que es el matrimonio, tomar la decisión de casarte, también pasó por tu mente como que, mira, esta conducta a lo mejor la dejo porque entro en lo serio de un matrimonio, o ya tú normalizabas lo que vivías. Cuando tú te casas por primera vez, dices, bueno, ahora voy a coger las cosas en serio, o no. ¿Qué lo detuvo o qué lo dejó las cosas iguales? Pues mira, sí lo pensé, pero no pude. No pude porque, ¿verdad? Mientras nosotros no estamos en las manos del Señor, si nosotros no le somos fiel a Dios, jamás vamos a poderle ser fiel a nuestra pareja. Y trataba, pero había algo que no me dejaba, había algo dentro de mí que yo no podía porque yo estaba luchando con eso. Lo más que estuve cuando me casé con el padre de mis hijas a los 16 años fueron como 3 meses. 3 meses, ¿verdad? Siendo, ¿verdad?, una ama de casa, siendo fiel. Pero después de esos 4 meses ahí comenzó, ¿verdad?, nuevamente a renacer esa conducta que estaba latente, estaba ahí dormida. Uh-huh. Esto comienza, me imagino, obviamente a afectar tu matrimonio y así, cuando se comienza a descubrir lo que está pasando. Y te hago esta pregunta porque, como bien mencionas, ¿verdad?, uno quiere realizarse en un matrimonio y ser feliz con la persona que en ese momento uno escoge, que entiende que ama. Pero de una forma u otra, pues esta conducta te lleva a la traición, al secreto. ¿Cómo comenzó eso a socavar esos matrimonios? Pues mira, yo comencé, ¿verdad? Luego de esos 4 meses comencé nuevamente con mi conducta, y lamentablemente, ¿verdad?, uno desarrolla, ¿verdad?, una manera de mentir tan increíble que entonces tú te tienes que empezar a recordar de todo lo que tú dices. Cuando yo tenía los encuentros, ¿verdad?, para ese tiempo, era algo bien complejo. Porque crear un orden cronológico para poder sostener la mentira. O sea, esa era una de las cosas que yo misma a veces hasta me sorprendía. Yo decía, pero wow, como yo estoy creando esto para yo poderle decir al padre de mis hijas, para yo poder salir, para yo poder tener los encuentros, era hasta algo. Yo me lo creo. Sí, eso mismo. Y decía, y algo que se repite, que se repite, tú te lo terminas creyendo. Y eso era lo que me pasaba a mí. Y yo decía, bueno, a mí nunca me van a cachar. Entonces, un día
yo decidí, ¿verdad? Con mi segundo matrimonio, ¿verdad? Porque yo tengo este primer matrimonio que es el padre de mis hijas, que yo tenía esta conducta. Yo conozco a esta otra persona que también me llegué a casar con ella, y le fui sumamente infiel al padre de mis hijas. Era un hombre bueno, un hombre dado, un hombre, ¿verdad? Trabajador, un hombre que no me maltrataba. Lo único que te puedo decir era que su familia, ¿verdad? Conocía a los mitas y era de la religión de los mitas. Pero fue un buen hombre y yo fui una muy mala mujer. Cuando yo conozco a esta segunda persona, pues yo lo dejo. Yo dejo al padre de mis hijas por estar con esta persona. O sea, literal, él lo sabe. Él luego se entera de todas las infidelidades que yo le hice, que yo caí en una depresión porque yo no quería que él nunca se enterara. Y al yo encontrarme que él se enteró, descubre que la madre de sus hijas, ¿verdad? Fue sumamente infiel, yo caí en una depresión. Porque yo no quería que él se enterara, porque dentro de todas las cosas él era un buen hombre. Y él no se merecía, nadie se merece que tú seas infiel. Nadie. Por más mala que tú puedas pensar que sea la persona, nadie se lo merece. Para eso están las conversaciones, uno se sienta a conversar. Amén. Interesante que traigas este tema y obviamente es importante porque usualmente, por decirlo de esta manera, lo tradicional es que el hombre sea el infiel, que el hombre destruye lo que es la cultura, es como que la normativa, por decirlo así, es que el hombre es el infiel, que no se siente cómodo en la casa, que destruye el hogar, que entra en la infidelidad. Pero cuando viene de una dama, que no es lo usual, que lo cuentes, ¿verdad? Con esa confianza, abre un pensamiento al que nos está escuchando. Mira, esto pasa en todas las esferas. Porque la sociedad lo trata siempre de una forma, pero cuando lo traes, lo puntualizo porque la gente entiende que esto pasa en todas las esferas. Hombre o mujer. Cuando el enemigo quiere destruir un hogar, él no va a pensar a quién él va a buscar, la persona más frágil, y por ahí va a entrar atacar. Mencionas algo muy importante, que eran relaciones estables y serias, que había gente que te amaba en serio, que eran tus decisiones las que estaban llevándote a destruir esa relación. Cuando llegan los hijos a tu vida, ¿no trajo esto un aire de quiero cambiar? ¿O lo intentaste porque tenías hijos, o de igual forma no pudiste? Él lo intentaba, pero no podía, porque yo estaba luchando con algo que estaba dentro de mí, que yo no podía reconocer en ese momento, que hoy día, ¿verdad? Dios me da la oportunidad de reconocer, porque nuestra lucha no es contra carne ni sangre, sino contra principado, contra jueces de maldad. Y yo quería, pero no podía. Y si mi matrimonio se destruyó, fue el que yo fui la causante. Por eso es que la palabra dice, la mujer sabia es la que edifica la casa, mas la necia con sus manos la derriba. Y yo me encargué, ¿verdad?, de derribarla, de derribarla a tal nivel, ¿verdad?, que uno no tan solo te destruyes a ti, tú destruyes al que está en tu entorno, tú destruyes a esa pareja que fue al altar contigo, que hicieron un juramento, que tú tomaste la decisión de decir, mira, yo me cierro a las demás personas, yo soy... Te escojo a ti. Y te escojo a ti. Como se hizo en el huerto del Edén, ya no son dos, sino serán una sola carne. Dejará, por tanto, el hombre a su madre y una mujer. Y eso yo no lo supe honrar. No honré a mi madre, tampoco honré a mi esposo, ¿ves? Y todo conlleva a una sola cosa. Si tú no eres capaz de honrar a Dios, tú no puedes honrar a nadie. Porque alejados de mí, nada podéis hacer. Amén. Fíjate que todo esto que cuenta, mientras hablaba, que en tu momento de crear todo el orden cronológico de la mentira, lo organizaba, me hace pensar en esos comienzos de tu niñez, cuando quizás desde niña ya el enemigo puso esa semilla de autoprotección. Sí. Miente, dice mentira, y ciertamente que lograras la perfección a lograr una mentira que no se descubriera tan rápido era porque ya el enemigo quería hacer de ti una persona que usara la mentira como una gran estrategia. Exacto. Y cierto modo, ¿verdad?, en ciertos tiempos te funcionó. Trajo destrucción a tu casa.
aún una depresión, porque como bien mencionas, eras gente que amaba, tienes hijos y demás. ¿A dónde vas o a dónde te llevan estos pasos en tu vida que sigues así en esta conducta y no le ves un fin, no llegaste a buscar ayuda profesional, entendiendo que lo que pasaba contigo era mayor? ¿Cómo seguiste en este viaje, Eunice? Pues lo daba como pues me pasa, ¿sabes? No tenía como una esperanza en qué refugiarme. ¿Por qué? Porque una no conocía a Dios, no tenía todavía, ¿verdad? Esa base, ¿verdad? Mi mamá todavía no había conocido del Señor, pero cuando yo me divorcio de mi primer matrimonio, me junto con esta otra persona, ¿verdad? La cual, yo me caso porque antes de casarme, ahí yo tuve mi experiencia, ¿verdad? Yo, aunque conocí a esta persona que, ¿verdad? Me enamoré dentro de lo que uno como ser humano puede decir que se enamoró, porque el amor es sufrido, el amor es benigno, todo lo soporta, todo lo puede, ¿verdad? Pero uno a veces el concepto del amor lo distorsiona. Y yo pues creía que era amor. Y entonces pues yo me enamoré, pero con todo y eso yo continuaba en la misma conducta. Y mi pareja no se daba cuenta, porque yo era ya una magna cum laude, vale de victoria en lo que yo hacía. O sea, y yo dije, bueno, algo yo tengo que hacer. Pero un día yo estaba en la sala yo vivía en Manuela Pérez, en el residencial Manuela Pérez. Yo estaba en la sala y entonces yo estaba, ¿verdad?, observando unos muñequitos que se llaman South Park, que son diabólicos, que tienen hasta, ¿verdad?, un personaje de Jesús. Sí, un alto contenido inmoral, se burlan de Jesús. Exactamente. Y aún hablan del suicidio y de la muerte y demás. Exactamente. Como algo normal. Exactamente. Entonces, cuando yo estoy mirando, ¿verdad? Yo estaba, para ese tiempo yo fumaba mucha marihuana, y entonces yo estaba frente al televisor con mi pareja en ese tiempo. Y entonces cuando de momento yo observo el televisor, yo vengo y le digo, tú estás viendo lo que yo estoy viendo. Y él entonces cuando él mira, él sube su cabeza, él ve lo mismo, él ve demonios. Y entonces ahí yo me inclino porque era algo más fuerte que yo. Era algo que yo no me podía contener. Entonces yo sentí un fuego que bajaba desde arriba. Y entonces yo me hinco, yo comienzo a llorar. Entonces recuerda que como yo tenía una creencia que era los mitas, eso se me quedó, porque aunque yo me divorcié, esa creencia estaba ahí. Esa creencia. Exactamente. Entonces cuando yo empecé a llorar, ahí yo empiezo a clamar. O sea, yo tuve un encuentro real con lo que es el Espíritu Santo, y ahí me dejó saber quién era Jesús. Y yo comencé a cantar. Cuando yo comienzo a cantar, yo siento como que un ángel aquí en el hombro, y me empezó a dar las palabras del cántico que yo tenía. Y ahí yo me di cuenta quién era Jesús. Yo me tuve que despojar de todas mis prendas. Yo estaba, ¿verdad?, en ropa interior. Y yo tenía muchas pantallas. Yo me despojé de todas mis prendas. Y ahí yo empecé a clamar. Y empecé a pedirle perdón a Dios. Dios mío, perdóname, porque ahí yo fui descubierta, como yo fui conocida, como estaba siendo conocida por Dios, o sea, de todo ese pecado, y Dios me dio la oportunidad de esa convicción de pecado, de poderme arrepentir en ese momento. Qué poderoso, ¿verdad? Porque te agarraste de unas herramientas, de una religión en la cual tu esposo anterior pertenecía, pero Dios lo que hizo fue que aprovechó tu momento de tengo que clamar al cielo. Aleluya. Para decir, ahora es mi oportunidad de mostrarme a mi hija cuánto la amo. Sí, quizás en el peor momento que te encontrabas, cuando más quizás vulnerable te sentías o pensabas que no había sentido, estabas envuelta en una nota, pero se abrió una puerta que Dios dijo, este es el momento de intervenir con mi hija Eunice. Esa experiencia que te marcó. Antes de ir ahí, ¿por qué el matrimonio completo, Eunice? ¿Por qué casarte? ¿Por qué no llegaba a tu mente el punto de decir, bueno, esta es mi conducta, yo voy a estar de esta manera, pues no me caso legalmente porque para seguir en la libre? ¿Por qué siempre tomaba la decisión de un matrimonio legal? Porque dentro de todas las cosas, yo sabía que era una institución, ¿verdad?, estipulado por Dios, pero yo me caso esta segunda vez porque ahí es donde yo conozco a Dios. En la primera, pues me casé porque pues me quería casar y yo sabía que Dios lo estipulaba.
Y en la segunda yo me caso porque ahí es donde yo tengo mi encuentro con Dios y yo quiero organizar mi vida y yo quiero hacer las cosas correctamente. Amén. Ahora sí, amén. Entiendo, sí, cuando le veías algo serio al matrimonio, aunque tenías esa lucha. Este escenario, estás ahí en tu cuarto, tienes esta experiencia, esta visitación que comienza este antes y después. ¿A dónde te lleva? Cuando vives esta experiencia que sale y reacciona, se va la nota, ¿qué hace Eunice? Pues mira, pues ahí fui a una iglesia, me empecé a congregar en la iglesia Pentecostal MI de Manuela Pérez. Uh-huh. Allí pues di el paso de fe, comencé a instruirme, pero había algo todavía que Eunice quería seguir experimentando. Yo quería esa misma experiencia que yo tuve esa noche, yo quería tenerla otra vez. Entonces pues tuve un tiempo, ¿verdad?, haciendo las cosas bien, instruyéndome, busqué personas que me pudieran ayudar, ¿verdad?, en mi crecimiento espiritual, ¿verdad?, porque surgen tantas preguntas, tantas cosas que aunque tú leas la Biblia, tú no las vas a poder entender, tú necesitas un guía. Pues empecé a caminar, ¿verdad? Pero llegó un momento en que Eunice quería volver otra vez para atrás. No dejé que el Señor siguiera haciendo la obra y me aferré nuevamente esa experiencia, como te dije, que yo tuve en ese momento de conocer al Señor, de volver a fumar. Y cuando yo le doy cabida a volver otra vez a fumar, uh-huh, ahí es donde yo doy 7 pasos para atrás. Así que tú quizás pensaste, y me corrige si me equivoco, como que voy a llegar a este momento en que fumé y sentí esta revelación para vivir esta experiencia porque quiero sentir a Dios y vivir lo que viví. Es como que quizás dejaste a un lado lo que antes te daba placer del pasado y quisiste buscar esta herramienta para llenarte a esta plenitud, que no era la correcta. Exacto. O sea, eso es exactamente, lo dijiste perfectamente. Dejé entrar esa zorra pequeña también y lamentablemente pues aprovechó la ocasión para yo poder volver a mi condición del pasado, ¿verdad? Y sabemos que, ¿verdad?, cuando llegamos al Señor somos nuevas criaturas pero también uno tiene que dejar que el Señor trabaje. Amén. Y a veces nosotros, por querer tener experiencias, por querer pasar por lo que en algún momento yo viví, lamentablemente nos desenfocamos. Y eso fue lo que me pasó. Retrocedes, como dices, 7 pasos hacia atrás. Exactamente. ¿Y qué pasó ahí? Pues mira, pues entonces ya yo me había casado con mi pareja, ¿verdad?, con mi expareja, que es mi segundo matrimonio. Me casé, comenzó la conducta nuevamente. Conozco al Señor, pero luego comienzo a tener la misma inclinación. Ajá. Y entonces hasta que esa pareja me cacha haciendo, ¿verdad?, lo que no debía. Me encontró unas fotos, ¿verdad?, comprometedoras. Ahí él sabía que él me conoció de una manera. Y él tenía como fe, ¿verdad?, por decirlo así, a mí no me lo va a hacer. Uh-huh. Yo voy a tratar de que no me lo haga. Pero yo como quiera hacer tu pasado, pero exactamente, no sabía que iba a repetir. Exactamente. Entonces, cuando él se da cuenta de lo que yo le estoy haciendo, él también tomó la misma posición. Y entonces, como yo creía que a mí nadie me lo podía hacer, hasta que me pasó, yo caí en una depresión que yo llegué a pesar como 95 libras. Yo no quería hacer nada, yo no tenía propósito, aún conociendo del Señor. Pero como ya me había descarrilado, uh-huh, y un día yo me siento en la cama con él y le digo, bueno, si nosotros no arreglamos nuestros asuntos, vamos a perder la casa, vamos a perder el matrimonio y vamos a perder todo lo que Dios nos ha entregado. Pero los dos continuamos en lo mismo. Uh-huh. Me imagino que fue un golpe para ti grande porque ¿cómo describes ese momento en cuando te pasa lo mismo a ti, que eres tú entonces la que sufre la infidelidad? Y sientes esa sensación de que una persona te traicionó. ¿Trabajó eso en ti? Claro, trabajó porque a veces nosotros hacemos muchas veces lo que no queremos que nos hagan. Y cuando te llega eso a la puerta, ahí es donde tú empiezas a reflexionar y tú empiezas a decir contra, pero ¿por qué yo lo hice? Contra, si no se lo merecía. Porque es que realmente nadie se lo merece. Y entonces
Mira si Dios fue tan bueno que no te lo mencioné, ¿verdad? Ajá. En mi primera, cuando yo me casó la primera vez, que en una de esas andadas que yo estaba, en mi adulterio y en mi fornicación, yo voy a una fiesta en los Paris de Marquesina en Ramos Antonini, y entonces yo estaba con un amigo, ¿verdad? Y entonces había una persona que yo le atraía. Entonces esa persona se me acerca por la parte de atrás, y hace una insinuación, y esta persona que anda conmigo está viendo eso. Entonces, cuando él ve eso, él tenía un revólver. Él saca el revólver, lamentablemente él mismo se dio, ¿verdad? Se dio un tiro. Y entonces ahí empieza todo ese revolú. Mi prima recibe 2 impactos de bala. Yo entonces comienzo a correr. Cuando me voy a montar en el carro, está la persona ¿verdad? Que estuvo detrás de mí insinuándome, y me dice, mira, que esto pasó por tu culpa, y empezó a reclamarme, y entonces viene otra persona que yo digo que fue Dios quien, ¿verdad? Lo puso ahí, porque me puso el revólver en la cara y me iba a matar, pero Dios no lo permitió. Y él le dijo, no te atrevas a hacerle daño, porque él era amigo de mi prima, la que recibió los impactos de bala. Y lo más terrible es que mi prima al otro día tenía que ir a buscar a su bebé, que ella había dado a luz, y entonces la tenían unos días estabilizándola, y al otro día la tenían que buscar, y ella recibe los impactos de bala. Ahí yo me monto en el auto, porque voy a buscar a la persona con la que yo andaba, que recibió 7 impactos de bala. Wow. Yo me meto contra el tránsito. Cuando yo saqué fuerza de donde no las tenía y lo monté en el vehículo. Cuando lo monto en el vehículo, llego al dispensario, monté el revólver, y yo dije, bueno, ahora sí se me acabó este disfraz que tengo, este show que yo tengo. Se cayó el teatro. Sí, así mismito fue. Y lo tuve que llevar al dispensario, y para la gloria y honra del Señor, a mí no me pasó nada. Pero Dios me guardó, que no lo merecía. ¿Por qué? Porque dice la palabra que no ha hecho con nosotros conforme a nuestras iniquidades, ni nos ha dado el pago conforme a nuestro pecado. O sea, que eso era, ¿verdad? En mi mente humana y finita, eso era para yo haber perdido la vida ahí por la conducta que yo tenía. Pero Dios así se apiadó de mí, tuvo misericordia. Que y según era el plan de Satanás, seguramente aquí acabó con ella. Pero Exactamente. Dios intervino a tu favor, aún lejos de su presencia. Amén. Estás en la cama sentada con esa pareja de ese momento y dices, tenemos que resolver esto, porque vamos rumbo al abismo. ¿Qué sucede ahí? Pues mira, él y yo tratamos, pero no podíamos. No, es que no le estábamos dando la oportunidad a Dios. Porque Dios es un Dios que restaura, que levanta, aún así como el pueblo de Israel, ¿verdad? Que ¿verdad? Adulteraba y fornicaba con otros ídolos, aún así, esa es la niña de sus ojos, él le daba la oportunidad. Eso es lo que Dios quiere hacer con nosotros. Lo que pasa es que nosotros nunca le damos la oportunidad a Dios de trabajar, y lamentablemente nosotros no se lo permitimos. No se lo permitimos, y aunque lo intentamos, no se lo permitimos. Él se fue de la casa. Cuando se va de la casa, ahí yo me desesperé, me dio una depresión, porque él me dejó a mí, porque yo siempre era la que dejaba. Entonces, cuando se vira la tortilla, que a Eunice la dejan, ahí cambió todo. Yo fumaba, bebía. Entonces, mi nena pequeña estaba viendo eso, porque mi nena mayor se quedaba con su papá. Entonces mi nena pequeña estaba viendo eso, mami, ¿qué te pasa? Mira, y trataba. Pero yo no podía estar sola. Yo era una persona que mi mundo eran los hombres. Esa era la vieja criatura que yo, ¿verdad? Que yo enterré gracias al Señor. Así era mi vida. Sí, que ese era el refugio, ahí era que tú te refugiabas, tu escape del dolor del pasado, de satisfacer. Era ese mundo. Exacto. Para ir ahí al momento en que Dios impacta tu vida, cuando hay niños contigo, ¿cómo cubrir esa conducta? Porque tienen niños, tienes que hacer algo para que ellos no se den cuenta, se dieron cuenta, los llevabas contigo. ¿Cómo trabajaba ese mundo, Eunice? Porque había ya niños en tus matrimonios. Pues mira, pues yo siempre trataba de que nunca se enterara.
Era como lo mismo cuando yo vivía en casa de mi mamá. Yo me ponía el disfraz y entonces usaba mi ecuación, mi matemática, sumo, resto, qué hago, a dónde la dejo, con quién la dejo. Y entonces siempre tenía una estrategia. Siempre Eunice tenía una estrategia, ¿verdad? Para poderle, no presentarle a mis hijas quién era su mamá y la condición que yo tenía. Pero ella después, ¿verdad? La pequeña, cuando yo dejo a mi segundo matrimonio, ella le cogió mucho cariño, aunque tenía relación con su papá, le cogió mucho cariño. Entonces, al yo divorciarme de él, pues yo duré 12 años con él, 12, 11 años con él, eso le afectó mucho. Le afectó mucho. Y después, al sol de hoy me lo reclama. Me lo reclama. Pero gracias al Señor, ¿verdad? Que el Señor llegó a mi vida, ¿verdad? Y que pude cambiar. O sea que también tus matrimonios duraron tiempo, ¿verdad? Sí. No eran cortos, no eran pequeños, sino que en todos esos años también estaba esa lucha, esa batalla. Eunice, ¿cómo llega con fuerza el Señor a tu vida? ¿Y a qué punto llegaste que llegó el Señor y te rescató de ahí? Pues mira, cuando mi segundo matrimonio, ¿verdad? Mi ex esposo se va de la casa. Yo, pues, para ese tiempo yo tenía redes sociales. Al sol de hoy yo lo único que tengo WhatsApp, yo no tengo ningún tipo de red social, porque eso era un canal que me daba a mí para facilitarme, ¿verdad? Mis aventuras, exactamente. Y yo entendí que esa era una de mis debilidades. Entonces, cuando él se va, pues yo utilizaba la plataforma de Facebook, y conocí al que es mi esposo actualmente. Entonces hicimos una amistad, nadie nos los presentó, y entonces empezamos a conocernos. Yo estaba apartada del Señor, estaba casada todavía, aunque mi ex esposo no vivía en mi casa, pero seguía casada y ciertamente pues estaba adulterando, porque aunque estuviésemos separados, había un papel, estaba esa... Algo legal. Algo legal, que el matrimonio exactamente. Era. Y entonces, pues, seguí conociendo a mi esposo actual, y entonces él también fumaba, él también bebía, tenía, ¿verdad? Era tremendo también como yo. Y entonces, cuando llegó un momento en que yo un día me miré al espejo y yo dije, ya yo estoy cansada, ya yo no puedo más. Yo quiero, Señor, que tú trabajes, porque yo conozco que tú eres un Dios real. Y yo te conocí en un momento de mi vida. Lo que pasa es que yo no te he permitido terminar lo que tú comenzaste en algún momento. Y un día le digo a mi pareja, a Dixon, a mi amado, al cual amo, al cual respeto, que es la única relación que yo te puedo decir hoy por hoy, ¿verdad? Llevamos 10 años que yo me he mantenido siendo fiel y honrado mi matrimonio. Es la única persona. Y entonces yo cogí y yo dije, ya yo no puedo más. Ya yo estoy cansada de esta vida que yo llevo. Y yo le digo, mira, yo me quiero reconciliar, porque él sabía que en algún momento yo le servía al Señor. Y sus palabras fueron estas, radicales. A mí no me venga a estar metiéndome a Dios por los ojos, porque eso es allá tú con él. Tú dame testimonio. Y yo decía, Dios mío, Señor, ¿qué yo voy a hacer ahora? Pues yo me divorcio, todo, seguimos, y yo llegué un momento que yo le puse un jaque mate. Yo le dije, ¿qué tú quieres de esta relación? Y me dijo, no, yo te amo mucho, pero y yo, bueno, pues yo estoy ya encaminándome y quiero hacer las cosas bien para el Señor. Yo sé que yo llevo 2 matrimonios, yo me tengo que casar. O si no, esto se acaba. Y ahí pues él tomó la decisión y nos casamos. Y desde ahí, entonces pues yo poco a poco pues fui integrándome más, buscando del Señor hasta el día de hoy, que he tenido mis altas y mis bajas, pero como cualquier ser humano, pero no me he apartado como lo había hecho en los tiempos pasados. Ese regreso a casa, ¿cómo se dio? ¿Fue un culto? ¿Llegaste a la iglesia? ¿Volviste a visitar? ¿Cómo se dio? Pues mira, la mamá de mi esposo, mi suegra, la cual amo mucho, ella le sirve al Señor, y cuando yo la empecé a conocer, ella me estaba hablando de Dios, y cuando ella me habla de Dios, yo me compunjo.
el Espíritu me estaba ministrando. Y me dice, ¿cómo es posible que tú hayas dejado a Dios? Y ella me estaba confrontando. Y yo estaba confrontando mi realidad. Que yo estaba como el hijo pródigo. Y yo dije, yo tengo que hacer algo. Entonces, cuando Dios la utilizó de una manera bien hermosa, ¿verdad? Porque a través de ella fue un canal que utilizó para que yo pudiera recapacitar. Y ahí pues yo como que empecé a reforzar esas estacas y dije, no, yo tengo que buscarte, Señor, yo te necesito. Uh-huh. Te necesitamos un hogar, un matrimonio sin el Señor. Está acabado. Amén. Así que qué bueno, ¿verdad? Que siempre Dios pone personas importantes para Amén. Encaminarnos con la palabra que, como bien dice, nos confronta, pero con amor. Amén. Es la diferencia. El enemigo te acusa, que muchas veces te quieres estrujar el pasado en la cara, pero Exacto. Cuando Dios quiere construir algo en nosotros, nos confronta con nuestra realidad, pero con un amor que nos hace entender, Dios quiere lo mejor para mí. Amén. Trabajas tu vida, comienzas a sanar. ¿Cómo entregaste por completo, si se dio de alguna forma, ese pasado, esa atadura, esa lucha, ese deseo que te llevaba? ¿Cómo lo entregas? Mira, te entrego y que hoy puedes decir, Dios me hizo libre. Pues mira, yo me empecé a congregar en la iglesia de mi suegra. Es una iglesia, ¿verdad?, cristiana, pero es un poquito más liberal. Yo vengo de una iglesia pentecostal, uh-huh. ¿Verdad?, que es totalmente diferente. La de ella es pentecostal, pero es un poco más liberal, más abierta. Entonces, yo empecé a buscar del Señor, pero yo decía, Dios mío, yo quiero una iglesia donde, ¿verdad?, no era que no estaba Dios, pero había algo en mi interior que quería algo más. Y entonces yo empecé a trabajar, empecé a orar, empecé a ayunar, porque yo quería que mi esposo deseara lo que yo estaba queriendo en ese momento, que era poderle conocer y que nuestro matrimonio estuviera fundamentado bajo la roca que es Cristo. Y empecé a trabajar con eso. Él, cuando llegaba a veces de salir, él me encontraba a la 1 y 2 de la mañana, ¿verdad?, en la mesa, leyendo. Y eso le sirvió a él de alguna manera de testimonio para decir, espérate, que aquí esta mujer está buscando de Dios realmente. Y yo pues tomé la determinación, porque cuando yo me miro en el espejo, como te mencioné, que yo dije, ya yo estoy cansada de esta situación, yo necesito que tú hagas algo, Señor, yo necesito que tú trabajes conmigo. Ahí fue que yo le permití a Dios realmente que pudiera trabajar conmigo. Porque si nosotros no dejamos que Dios quiera entrar, Él no va a poder hacer nada que nosotros no le permitamos. Amén. Y aún así, yo escapando de su presencia, Él me seguía persiguiendo. Eso es lo más hermoso. Aún nosotros siendo malos, Él permanece fiel con nosotros. Y nosotros muchas veces no nos damos cuenta de eso. Día a día Él nos persigue, porque Él dice que Él tiene pensamientos de bien y no de mal para nosotros, para darnos el fin que nosotros esperamos. Amén. Qué poderoso. Así que entregaste todo, soltaste esas ligaduras que hoy puedes decir, mira, identificó esos espíritus de lujuria, de deseo, de pasiones. Y ahora 10 años de matrimonio, que eso no te mueve. Amén. Porque tomaste la decisión correcta. Amén. Construir un hogar como Dios quiere. Obviamente el enemigo siempre va a intentar golpearte. Así y traerle un pasado y decirte, tú no puedes, quizás como mencionaba ahorita, entre altas y bajas, cuando viene esa fragilidad, vas a caer, estás frágil, escapa Así. Con esta acción. ¿De dónde te agarras, Eunice, para decir no vuelvo atrás? Pues mira, de pensar de que yo debí de haber estado muerta. Que cuando yo en algún momento, ¿verdad?, cuando estuve adulterando, ¿verdad?, en aquel residencial, Dios guardó y preservó mi vida. Y yo me recuerdo de ese suceso siempre. Y yo digo, Señor, de verdad que tú has tenido más que paciencia conmigo para yo volver, ¿verdad?, hacia atrás, ¿verdad? Porque no es justo. Dice que el que adultera es falto de conocimiento, ¿verdad? Y ya uno cuando llega a esa luz de la verdad, si tú vuelves atrás, o sea, es como tirar la sangre de Cristo y pisotearla nuevamente. Y yo pues cada día busco. Yo soy bien reservada en mis cosas. Antes yo todo lo posteaba. Antes yo
como te dije, yo lo único que tengo es WhatsApp porque tengo una nena que, ¿verdad? Que es la mayor, que vive en Estados Unidos, que fui abuela por tercera vez ayer, para la gloria de Dios. Bueno. Y ella, pues ella tiene la creencia de los mitas por su papá, pero yo siempre no persevera, pero yo siempre trato de hablarle. Entonces, yo trato siempre de, ¿verdad? De buscar la manera de mantenerme conectada en mi casa. No le doy ninguna oportunidad, porque cuando uno baja la guardia, cuando uno no está en el fuego, cuando tú no buscas presencia, cuando tú no vas a la iglesia, cuando tú no ayunas, cuando tú no oras, son métodos y herramientas que Dios nos da para eso mismo, para no volver atrás, para no caer. Y yo pues me he amparado y me he afirmado a todas esas cosas, a tratar de buscar prédica, oro, leo la palabra. Y que busques la manera de mantenerte conectada a la fuente. Todo el tiempo, y no le doy cabida en ningún momento a que yo vuelva otra vez esos pensamientos, a que vuelvan a renacer en mí. Y soy bien cuidadosa. O sea, yo si voy, yo sé de dónde Dios me sacó. Si yo veo que hay un grupo de varones, o sea, yo no miro para ningún lado, yo me enfoco en el piso, tú sabes, yo me guardo, yo me cuido. ¿Por qué? Porque yo sé, es como un alcohólico. No va a ir a relacionarse en un club o en un bar, porque de ahí Dios lo sacó. Que es una realidad, y bien importante que traiga este punto, porque Dios hace la obra completa. Dios rompe nuestras cadenas. Amén. Nosotros entregamos todo, pero cuando uno abre unas puertas, uno tiene que sostenerse en la vida espiritual, consagrarse para poder resistir, porque si no, detrás de la puerta, ahí está el enemigo esperándote con todo ese pasado nuevamente. Pero hoy puedes decir, Dios me hizo libre. Amén. Hoy tienes una relación estable. Aleluya. Hoy tienes tus hijas, hijos, ¿verdad? No sé si son todas nenas. Dos nenas. Que puedes mirar de frente y sentirte bien. Amén. Y no avergonzada. Amén. Porque Dios hizo algo en ti extraordinario. Y si hoy lo estás testificando, amén, es porque seguramente ellas ven que hoy mami es otra persona. Amén. Que quizás tu pasado ya está en el entorno como un testimonio hoy día, no como algo vergonzoso. Exacto. Sino que Dios te levantó. Para ir cerrando y que puedan quizás darle unas palabras a alguna persona, hay un texto bíblico, una porción de la Biblia, una historia que es de la que te agarras cuando dice, Señor, es que veo esto y cómo puedo retroceder. Pues mira, a mí, como te mencioné ahorita, que fue el Salmo 103, dice, no ha hecho con nosotros conforme a nuestras iniquidades, ni ha pagado conforme a nuestros pecados. Ese versículo a mí me fortalece, porque ciertamente yo merecía la muerte, yo no merecía ser perdonada, yo no merecía nada de Dios, y aún así en su grande misericordia, Él se apiadó de mí y me perdonó. ¿Sabes? Yo, en ese texto es algo que yo me amparo, y también el que dice, Él es quien perdona todas tus iniquidades y el que sana todas tus dolencias. Yo también, ¿verdad? En algún momento de mi vida, hace poco, hacen como 2 años, que esto no te lo compartí, ¿verdad? A mí me dio hepatitis C. Y yo me enteré por una llamada. Y la hepatitis C, ¿verdad? Es a través de una enfermedad sexual o por compartir de aguja, y eso se va desarrollando. Y entonces cuando yo recibo esta llamada, que fue hace como 3 años, porque eso no se da de la noche a la mañana, esto es como una incubación. Y el hígado va presentando unos cambios. Y entonces cuando me lo detectan, yo dije, ¿cómo se lo voy a decir a mi esposo? Pero como yo soy enfermera, yo sé, ¿verdad? Cuando tú te puedes arrepentir, tú puedes pedirle perdón a Dios, pero hay unas consecuencias que tú tienes que asumir. Y yo dije, bueno, ahora yo tengo que asumir esto que me tocó. Me puse en el tratamiento, que valía casi $12,000, pero para la gloria de Dios, ¿verdad? Me lo cubría el plan médico. Y hoy día, pues te puedo decir, ¿verdad? Que estoy sana. Siempre tengo que estar en revisión. Pero también fue algo que, ¿verdad? Surgió a raíz de ese pecado, ¿verdad? Del pasado. Porque tú pecas, Dios te perdona, pero tú tienes que asumir lo que tú hiciste. Y siempre hay cositas que van a salir no a la luz al momento, sino más adelante. Pero que hoy en día, ¿verdad? Puedes decir, aunque tuve estas consecuencias, Dios en su misericordia
Y si hubiera sido de otra manera, creo que con lo que hizo Dios en tu vida, hubiera dicho, afronto esto porque Amén. estuviera, como yo decía, estuviera muerta en aquel residencial. Eso es así. Si Dios no hubiera intervenido. Hay una persona que quizás te está viendo este video, esta edición, y estaba pasando por una lucha similar y no sabe cómo desprenderse de lo que vive. ¿Qué sería ese primer paso que tú le puedes decir ahí a esa cámara y aconsejarle tu mejor decisión en lo que estás batallando que ya no puedes controlar es esta? ¿Qué le dirías? Pues mira, primeramente que si no conoce del Señor y está utilizando esta plataforma de alguna manera u otra porque Dios puso en el corazón, ¿verdad? Que así viera esta parte, que primeramente busque del Señor, que el Señor es el que se va a encargar de poco a poco, a la medida que ellos se lo permitan, de sanar esa área, ¿verdad?, en la cual está confrontando, porque Dios es el único que nos puede ayudar. Él es nuestro sanador, Él es nuestro libertador. Él es el que, ¿verdad?, nos ayuda en esos momentos difíciles que no, por nuestras propias fuerzas no podemos, porque a veces, muchas veces, lo queremos hacer a nuestra manera, y no es a nuestra manera, es a la manera de Dios. Así que ese es el primer paso que tienes que dar. Entra en las manos del alfarero, entra en sus manos, entrégale Amén. Eso que tú no puedes controlar. Amén. Y Él se va a encargar de unir. Sí, gracias, Señor. Porque hoy tu testimonio sé que impactará a muchas Amén. Damas y matrimonios también Amén. Que quizás están a punto de tomar una decisión por esta situación, sí, Señor. Pero le das una esperanza hoy. Amén. Hoy puedes decir, Dios me hizo libre. Gracias por visitarnos. A los que nos escuchan, sigan confiando en el Señor, entreguen todo. No importa lo que estén atravesando, solo hay uno que te puede hacer libre y es Dios. Dios te bendiga. Esta es una edición más de Dios me hizo libre por aquí, por Maranata 911 TV.